Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo de redes sociales para conocer la opinión de los internautas. Preguntamos, bueno, ¿sabe usted qué es la gimilosofía? A mí se me... SF gimilosofía. Bueno, hay que estar familiarizado con el término de aquí en adelante. Un 59% dice que no tiene ni idea. Un 33% cree que es un discurso confuso, que el presidente se desvió en algún momento de su mensaje. Y un 8% cree que es una respuesta a la prensa y sobre todo a la crítica que hace la prensa del trabajo del presidente Jimmy Morales. Y bueno, ¿a qué viene esto de la gimilosofía? Bueno, el presidente responde así a un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en donde se menciona que el Ejecutivo ha utilizado una estrategia para obstaculizar el trabajo de los reporteros y reporteras, que en el momento en el que se le pregunta algo, sale otra pregunta, o cierran los espacios de prensa, o a dedo eligen a los periodistas que van a preguntar y limitan los tiempos para tener acceso al presidente. Escuchamos las declaraciones de la CIP sobre el tema. Existen tácticas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para dificultar que los periodistas realicen preguntas al presidente Morales. Los periodistas han denunciado dos mecanismos utilizados. Uno, que el mandatario no contestará preguntas y que solo se permiten a periodistas de medios oficiales o afines al gobierno. Dos, que en las limitadas ocasiones en las que se accede al mandatario se restringe el número de preguntas y temas a ser cuestionados. El 24 de febrero, diversas entidades de periodistas y locutores aglutinadas en la Alianza de Entidades de Prensa denunciaron que el Estado ha incumplido una vez más con el compromiso que asumió en Ginebra en 2012 de adoptar un programa de protección de periodistas. Bueno, eran declaraciones en el marco de la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde se señalan estas estrategias que utiliza el Ejecutivo para limitar en cierta medida la labor periodística. Si vamos a este informe, hablan de, no sé si es un plan ya pensado para limitar el trabajo periodístico, pero si bien es cosas que en la práctica no dejan a los periodistas acceder a la información o acceder al mandatario. Ya lo mencionaba Philip, el hecho de esta entrevista banquetera, pero incluso cuando se llaman a ruedas de prensa en Palacio Nacional, se cambian las dinámicas, se dice van a preguntar 4 medios y luego resulta que son otros 4 reporteros los que van a lanzar la pregunta. Eso molesta a los compañeros, a los colegas a la hora de preguntar. Pero ¿qué tanto puede afectar o cómo podemos catalogar nosotros estas estrategias, estas prácticas como algo que puede limitar la labor de los periodistas? Ahora, algo tenemos que entender de forma bastante clara, es decir, no existe, o al menos el presidente no se ha encargado de generar ninguna normativa que limite el acceso que la prensa tiene al trabajo que se hace desde el Ejecutivo. Sin embargo, el presidente y pues todas las dependencias del Ejecutivo están en libertad de implementar las estrategias que consideren necesarias para limitar esa libertad de prensa. El principal afectado de todas estas estrategias que puedan implementarse es precisamente quien pretende convertirse en un canal de comunicación para informar a la ciudadanía. O sea, los medios de comunicación de alguna forma están dejando de generar ese contenido porque las puertas no se les están abriendo. Y lo que no ha sabido identificar el presidente de la República en esta ecuación es que el gran perdedor de toda esta nefasta práctica va a ser él. ¿Por qué? Porque la prensa se va a volver muchísimo más crítica y en cada uno de los espacios que encuentre va a tratar de obtener la información y cuando lo obtenga seguramente el presidente no va a estar preparado para responder a los distintos planteamientos que se le hagan. Y creo que aquí vale la pena mucho retomar un poco del tema pues que ya ponía sobre la mesa Philip Chicola y que tocaba precisamente el politólogo Giovanni Sartori en su libro Homo Videns. Y él habla de esta sociedad teledirigida, o sea, porque nosotros podríamos preguntarnos por qué juega un papel tan importante la prensa el día de hoy en la forma en que la ciudadanía se genera un criterio y por qué la prensa incluso ha llegado a catalogarse como el cuarto poder, por qué ostenta tanto poder. Y esto necesariamente responde a las fuentes de información a través de las cuales la ciudadanía y la sociedad se está alimentando del trabajo que hace el gobierno y que es una sociedad que se alimenta
mucho de información visual, y la información visual es televisión, son redes sociales, radio, somos muy gráficos, es decir, no nos importa tanto el discurso, sino la forma, lo que parezca el discurso. Y creo que la forma en que se está comunicando, los discursos que se están externando, la imagen que Jimmy Morales está vendiendo no es la adecuada. Y eso necesariamente tiene un impacto en la forma en que la ciudadanía percibe al presidente también. Porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Ven, y pueden hacerse muchos estudios y pueden generarse estadísticas acerca de cómo está trabajando el presidente todo este tema de comunicación estratégica. Pero cuando deberíamos esperar una respuesta totalmente opuesta a lo que las estadísticas dicen, lo que hace el presidente es venir y responder con prepotencia una vez más. Es decir, en lugar de tratar de enmendar el error que ya cometí, pues actúo de forma prepotente y a la vez trato de acercarme un poco más a la ciudadanía, planteando alguna moraleja, planteando algún chapinismo, pero de todos modos lo que yo le quiero dar a entender a la prensa es que no me importa lo que ustedes piensen. A la necesidad de información de la prensa. Y luego, y yo he sido autocrítico en este sentido. Y yo creo que cuando miramos la otra cara de la moneda, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo creo que del 2015 para acá, hemos adoptado una tónica mucho más dura y mucho más crítica respecto al poder. Razones de ello podemos hablar durante horas, pero básicamente yo creo que el 2015 marcó como un parteaguas en la forma de cómo los medios se relacionan con el poder. No estoy diciendo que antes no eran críticos, pero creo que si evaluamos, si hiciéramos como una línea, un histograma histórico, nos daríamos cuenta que el grado de... Ahorita la sensibilidad está de nivel crítico se disparó a partir del 2015. Obviamente la figura de Roxana Valdetti y la prepotencia, altanería, majadería de Roxana Valdetti frente a los medios contribuyó a esa dinámica. Creo que con el presidente Morales se bajó un poco la intensidad de la crítica durante los primeros meses, pero rápidamente esa como intensidad de relación dura o crítica respecto al poder se volvió a acrecentar. Entonces, ¿qué pasa? Esto termina siendo como un círculo que se alimenta, un círculo vicioso que se alimenta mutuamente. Porque mientras el presidente comete estos errores de comunicación, del otro lado de la película hay una prensa mucho más crítica del poder. Entonces, una prensa mucho más crítica del poder explota y cuestiona con más severidad los errores de comunicación del presidente. Ahora, ¿el presidente está preparado para responder a ese nivel de crítica? Es que ahí después veo que este es un círculo vicioso. Entonces el presidente ve ese nivel de crítica y lo que hace es que se atrinchera más. Se vuelve más hostil hacia los medios. Se vuelve más duro. Entonces en su siguiente alocución adopta un tono un poco más altanero. Y entonces esto termina siendo... Y el tono de la prensa también hay que decirlo más severo porque no tuvo respuestas en el primer intento. Entonces, ¿qué pasa? Eso termina siendo como esta bola de nieve que se va alimentando semana tras semana y que nos va dando medios más críticos de un lado y un presidente cada vez más duro, más hostil respecto a la prensa. Y esto, como les digo, es una bola de nieve que crece y crece y crece. Cuando las causas de esa relación el presidente la ha explicado, la ha, digamos, expuesto según su forma de ver, recorremos aquel exabrupto que tuvo cuando dijo que ya no habían fafas, que el tema era por la pauta y si la crítica era porque no había pauta, pues que se aguantaran los medios. O sea, tiene una relación, digamos, un concepto de que la crítica o la fiscalización de la prensa tiene los orígenes en esas causas. Luego se desdijo de sus declaraciones en su momento y la relación no ha podido mejorar desde entonces. Bueno, vamos a la pausa. Ya saben, gracias por enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Jimilosofía. Regresamos con más declaraciones del presidente Morales.